Deseo comenzar este programa de hoy agradeciendo a todas las personas que se han suscrito al canal. Les agradezco, quiere decir que están interesados en conocer un poquito más sobre los temas que hemos estado conversando. En los siguientes programas hablaremos después de otras enfermedades crónicas que también son importantes prevenir. Pregunto, ¿te interesaría conocer cuáles son los exámenes o medios auxiliares de diagnóstico que deben realizarte una vez que seas diagnosticado como diabético? ¿Cada qué tiempo tienes que realizarte estos exámenes? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué significan? ¿Qué traducen? ¿Para qué se realizan estos exámenes? Si estás interesado en conocer esto, como siempre te digo, soy Mayra, tu doctora de confianza, y hoy he venido aquí a conversar sobre estos temas para que aprendas un poquito más de cómo manejar tu enfermedad crónica. En este caso, continuamos con la diabetes mellitus. Estos exámenes es necesario que conozcan que estos exámenes se deben realizar, casi todos ellos, y por no decir que todos, al inicio del diagnóstico de su enfermedad. Al inicio del diagnóstico de su enfermedad y en dependencia de los resultados, si hay algún resultado anormal, el médico decidirá cada qué tiempo usted debe realizarse ese determinado examen que no fue con resultados satisfactorios. De todos los exámenes que usted se realiza, si están normales, estos exámenes al menos deben realizarse o repetirse una vez al año. Vamos a comenzar con los exámenes de sangre. Dentro de los exámenes de sangre a realizarse, por supuesto, está la glucemia venosa. La glucemia venosa para saber en qué niveles o qué cifras de glucemia usted tiene. En segundo lugar, estaría la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es un examen que demuestra cómo usted ha estado controlado en los últimos 2 o 3 meses, porque es una fracción de hemoglobina que si uno le hematía, el hematía tiene una vida media aproximada de 120 días y esto indica control metabólico de su enfermedad. Si usted en la noche anterior a hacerse sus exámenes que le ha indicado el médico, no ha ingerido alimentos, viene en ayunas para hacerse la glucemia venosa y que le dé normal, y tal vez tratar de eh, fingir que puede estar controlado, el médico le realiza una hemoglobina glucosilada y allí le va a decir que usted no ha estado nada controlado porque su hemoglobina glucosilada está elevada, generalmente por encima de 6,5%. Es el valor que indica que hay un mal control metabólico de su enfermedad. Pero bueno, esperemos que este no sea el caso suyo. En otro orden de exámenes, pues hay que hacerse o deben realizársele las pruebas de función renal. Las pruebas de función renal indican si usted está teniendo o no alguna lesión renal eh, precoz o ya más evidente. Ahí está la urea, la creatinina, el ácido úrico, que son productos normales del desecho, sí, son productos de desecho del metabolismo, que cuando están aumentadas indica un franco deterioro de la función renal. Pero existe un examen que es la dosificación de cistatina C. La cistatina C es una proteína de bajo peso molecular que es un predictor precoz de lesión renal. Predictor precoz de lesión renal que por lo tanto evita que usted tenga una lesión renal de mayor cuantía, porque la cistatina C habitualmente debe eliminarse a través de la orina y si sus niveles están elevados en sangre, quiere decir que no se están eliminando los productos que habitualmente deben ser eliminados por la orina, indica que ya usted tiene una incipiente lesión renal. Así que los niveles de cistatina C son un predictor, como se dice, precoz de lesión renal. Otros exámenes que se deben realizar es las pruebas de función hepática. No solo porque el hígado puede indirectamente estar también afectado en los pacientes con diabetes, sino porque también en el hígado se metabolizan muchos de los medicamentos que se utilizan en la diabetes y hay medicamentos que están contraindicados cuando la función hepática no está correcta.
allí realizarse las pruebas fundamentales son la TGP, la TGO, que ya no se llaman así, se llaman ASAT. Las siglas son ASAT, ALAT, porque es aspartato aminotransferasa, alanino aminotransferasa. La LDH, que también habla de función o afección hepática o no. Porque también recuerden que los pacientes diabéticos tienden a tener hígado graso y este hígado graso puede afectar en mayor o menor grado la función del hígado. Otro examen que hay que hacer es la determinación o la dosificación de albúmina en sangre. Si la albúmina en sangre está disminuida, quiere decir que se está escapando por el riñón. La albúmina es una proteína de alto peso molecular que cuando ella se escapa, cuando está disminuida en sangre porque se está escapando por el riñón, quiere decir que hay una lesión renal importante. Antes que ella, se escapan otras microglobulinas que también son necesarias dosificar en los lugares donde se pueda, donde haya los recursos para esto. Las alfa microglobulinas, las beta microglobulinas, que son globulinas o proteínas de bajo peso molecular y que se escapan a través del riñón primero que la albúmina. Ya cuando la albúmina se escapa, que es la de más alto peso molecular, vamos a suponer que fuera directamente proporcional al tamaño de la molécula, quiere decir que primero se escapan las más pequeñas y después cuando sale la más grande, quiere decir que esa malla, que es el glomérulo que filtra todos los productos de desecho del metabolismo, está dañada y por lo tanto deja escapar mayor cantidad de proteínas a través de la orina. Otro examen de sangre que se debe indicar sería los niveles de insulinemia, es decir, la dosificación de insulina en sangre, que por supuesto habla a favor de que el páncreas esté funcional o no. Es decir, si usted va a resolver el tratamiento con medicamentos por vía oral, o necesariamente tiene que utilizar insulina porque su páncreas dejó de producirla, o al menos la cantidad que produce es insuficiente. También se puede dosificar el péptido C. El péptido C es también otra sustancia que se libera por el páncreas junto con la insulina, y al estar disminuida los niveles de péptido C, indica que hay una disminución de la funcionabilidad como tal del páncreas. También se pueden hacer las pruebas de estrés oxidativo. Pruebas de estrés oxidativo que no se realizan en todos los lugares, pero donde se pueda realizar es muy importante. Las pruebas de estrés oxidativo miden o dosifican la presencia de radicales libres. Radicales libres son una sustancia que son moléculas inestables que dañan o deterioran a la célula, el ADN de la célula, e incluso son capaces de producir cáncer u otras enfermedades crónicas. Y hay que determinar la cantidad de estos radicales libres y la capacidad que tiene el organismo para eliminar estos radicales libres a través de los antioxidantes, que son sustancias que incluso la aportan los vegetales, las frutas, los cereales y algunos suplementos vitamínicos como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, también aportan antioxidantes que son los que eliminan estos radicales libres de la sangre y por lo tanto disminuyen el daño a la célula. ¿Qué otro examen de sangre puede realizarse? El estudio de los lípidos. El estudio de los lípidos, que incluye el colesterol total y las fracciones del colesterol, las LDL, las VLDL y las HLDL, que son fracciones de colesterol que son dañinas y obstruyen las arterias, excepto las HDL, que es el llamado colesterol bueno, que es el que protege las arterias de este tipo de acúmulo de colesterol. Esos son los exámenes fundamentales desde el punto de vista de exámenes de sangre. También se realizan exámenes de orina. Exámenes de orina que incluye la cituria, es un examen que es el más simple de todo, porque allí uno pueden presentarse elementos que sugieran que usted tiene un proceso infeccioso urinario, como sucede en el diabético. Explicaba en la vejiga neurogénica que hay un remanso de orina y pudiera usted tener una infección urinaria incluso sin síntomas, que es muy frecuente en el diabético.
Pero importante es la dosificación si la dosificación o la presencia o no de albúmina o trazas de albúmina en la orina, que indicaría que se están escapando cierta cantidad de albúmina por la orina, presencia de cilindro u otros elementos que habitualmente no tienen que estar presentes en la orina y que están indicando lesión renal. Sería importante realizar proteinuria de 24 horas, es decir, la dosificación de la cantidad de proteína que usted está eliminando en 24 horas. Eso es otra. La dosificación de creatinina en orina. Hay que hacer exámenes de microalbuminuria, porque en ocasiones no hay una albuminuria franca, pero si usted puede dosificar la microalbuminuria, que son pequeñas cantidades de albúmina que se escapan por la orina, también le hablan a favor de una lesión producida en el riñón. De orina, si se sospechara también la posibilidad de infección urinaria, pues habría que indicar exámenes de urocultivo para ver qué germen tiene y cuál es el antibiótico que usted puede utilizar ante ese germen que puede tener como infección urinaria. Los de orina, estos son los exámenes fundamentales. Ahora, vamos a ver qué otros exámenes se pueden utilizar. Bueno, exámenes imagenológicos. Dentro de los exámenes imagenológicos, rayos X de tórax. Porque recuerden que la diabetes mellitus es considerada también una enfermedad cardiovascular. Afecta los vasos sanguíneos, por lo tanto es cardiovascular y afecta el corazón también. En el rayos X de tórax se puede ver el tamaño, la imagen del tamaño de la silueta cardíaca, si hay signos de congestión pulmonar, si hay la presencia de un aneurisma de la porción ascendente de la aorta. Esto se observa en el rayos X de tórax. Es necesario realizar, al menos en la primera vez, cuando usted diagnostica el paciente diabético, una ecocardiografía. La ecocardiografía permite observar, es como un ultrasonido del corazón y permite observar si hay aumento de tamaño del músculo cardíaco, si existe dificultad en alguna de las válvulas del corazón, cuál es el grosor de la pared del corazón, cuál es la fracción de eyección, que no es más que la cantidad de sangre que sale del corazón en cada latido o sístole, y por lo tanto sería importante realizar en el momento del diagnóstico una ecocardiografía. Después, ¿cuándo se realiza? Bueno, cuando el médico entienda necesario, porque no es necesario realizársela más de una vez en el año si no existe algo que sugiera que debe realizárselo, como le explicaba al inicio. Dentro de los exámenes imagenológicos también está el ultrasonido abdominal. En el ultrasonido abdominal se pueden observar o habría que revisar los grandes vasos, si la aorta abdominal, las arterias ilíacas, la arteria renal de ser necesario, observar, hacer un ultrasonido renal, porque esto permite ver el tamaño de los riñones, su integridad, e indirectamente puede sugerir la presencia de ya lesión renal, sobre todo cuando hay disminución del tamaño de los riñones o cuando un riñón está más pequeño que el otro, que indica que ya hay alguna lesión renal. Se observa también el hígado, si hay hígado graso, si no existe hígado graso, porque esto también recuerden que contribuye a posibles alteraciones o futuras alteraciones de la función hepática. Esos son exámenes imagenológicos importantes. Ahora, otros exámenes que no son ni de sangre ni imagenológico, está el electrocardiograma, que por supuesto es importante, porque sobre todo al inicio de la enfermedad, porque pueden haber algunos cambios eléctricos que pueden ser patrón normal, pero cambios eléctricos que hayan sido producidos de manera silente, alguna isquemia silente que haya tenido y usted no lo haya sabido, y ya tiene un elemento para saber si hay o no, si ha existido este tipo de lesión, si hay arritmia, si hay algún trastorno del ritmo en sentido general, si hay signos indirectos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, que también es frecuente en el diabético y en el diabético hipertenso más aún. Y están los estudios electrofisiológicos, que son los estudios que hablábamos en el caso de la neuropatía diabética, que son estudios para determinar si usted tiene o no una afección de los nervios periféricos, para inferir que tiene esta complicación de la que hablamos en momentos anteriores. Esto en sentido general son los exámenes fundamentales más frecuentes que se realizan en el paciente diabético.
Siempre recordar que esto es una enfermedad que no necesariamente tiene que estar alterado o anormal alguno de estos exámenes. Usted puede ser diagnosticado de la diabetes si tiene un control correcto, adecuado de sus cifras de glucemia, de sus trastornos metabólicos bajo control. No tiene necesidad de que algunos de estos exámenes den patológicos. Hay unos que son, como les decía, más fáciles de realizar, otros necesitan niveles de atención más sofisticados o estudios que son más sofisticados y que no se realizan en cualquier centro hospitalario o en cualquier centro de atención médica y que necesita conocer cuáles son. Hasta aquí lo que hemos tratado en el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Son exámenes que realmente son necesarios para evitar complicaciones mayores. Como siempre les digo, si el tema les interesó, denle un like, active las campanitas de notificaciones para saber cuándo vamos a tener el próximo encuentro. Puede dejar un comentario, puede dejar una pregunta, una duda, una inquietud y, como siempre, les doy las gracias por la atención prestada.